la ausencia de medidas extremas, de medidas de protección en países de la región como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, y que entonces vienen a salvar su vida porque han sido abandonados, no solamente el pueblo de estos países, sino también la población migrante ha sido abandonada por estos gobiernos de corte neoliberal, y Venezuela los está atendiendo con todas las garantías fundamentales constitucionales que se han provisto dentro del Protocolo Nacional de Atención, pero además también se cumple todas unas gran medidas sanitarias como son lo que han sido las pruebas rápidas, las pruebas de PCR. También se han dado situaciones muy importantes en cuanto al estudio social a través del carnet de la patria. Se estudia cómo viene este hermano y hermana huyendo de todo lo que ha sido esta xenofobia, de toda esta persecución, de la miseria con que han sido tratados en estos países de la región. En este contexto también la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 se mantiene muy alerta en lo que es el fortalecimiento de este cerco epidemiológico. Por ello también están estudiando todas esas acciones que se realizan allá. Recordemos que todos los connacionales que regresan deben de cumplir su cuarentena social dentro de este paso fronterizo, y luego al regresar a sus estados de origen también vuelven a cumplir con otra cuarentena social para evitar la propagación del virus y también que se eleve la curva de contagios que se han realizado, que se han venido dando dentro de lo que es este sistema de atención social. Demanda contra el presidente de esta nación, Donald Trump, por el uso de la violencia y la represión por parte de organismos de seguridad durante las protestas desencadenadas tras el asesinato de George Floyd. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el movimiento Black Lives Matter dirigieron la demanda contra Trump y el fiscal general William Barr, quienes según las organizaciones sociales han promovido una política que viola los derechos constitucionales y la libertad de expresión. La iniciativa legal denuncia que los efectivos policiales utilizan gas pimienta, humo y balas de goma, entre otros equipos antidisturbios, para disuadir a los manifestantes. Sin embargo, la ola de protestas continúa pese a la represión sistemática de los civiles que exigen justicia por el asesinato de George Floyd. Una tarea pedagógica, de orientación, de hablarle a la gente, de decirle la verdad, de afrontar las cosas. Estamos en una pandemia que se pega, que se contagia con mucha facilidad, con mucha virulencia y que mata a la gente, mata a la gente. No creamos que porque en 12 semanas hemos logrado controlar, Venezuela está libre de esto. No, compatriotas, no, escúchenme, les hablo de mi corazón, por el amor de Dios. La jornada casa por casa de gente que estaba referida por haber tenido contacto con casos positivos. Por ejemplo, en una casa donde nos sale un caso positivo, se detecta el caso positivo y al otro día están los médicos tirando una barrida en esa casa, detectando todo, haciéndole la prueba del PCR y a todos los vecinos y amigos. En esa visita detectamos 10 casos. Una niña de 11 años en las minas de Baruto, contacto con uno de estos casos positivos. Pégale la cámara. Ahí está, miren. No había un policía, compadre, con un megáfono, que guardaran la distancia social. Esto es lo que les estoy diciendo, este es el llamado de atención que estoy haciendo público. Que guardaran la distancia social. Ahí pueden enfermarse. Con uno solo que está enfermo ahí se enferman todos. Eso sí, tengo que decir, todos tenían tapabocas. Pero no es suficiente, hay que guardar la distancia. ¿Qué hay detrás de la llegada de militares estadounidenses a Colombia? Los militares que llegarán al país a comienzos de junio hacen parte de un grupo de 50 uniformados que pertenecen a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur. Una tormenta política desató la noticia del arribo de un grupo de soldados estadounidenses y dio incluso para toda suerte de teorías conspirativas. Algunos congresistas llegaron al extremo de afirmar que se trataba de tropas extranjeras que desde Colombia planearían invadir a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.
La realidad es muy distinta y bastante más simple. Los militares que llegarán al país a comienzos de junio hacen parte de un grupo de 50 uniformados que pertenecen a la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. Se trata de una unidad creada hace más de 15 años, integrada en su mayoría por especialistas en análisis del desarrollo y planeamiento de operaciones, así como en instrucciones en tácticas y estrategias para enfrentar diversas amenazas. En el caso particular de Colombia, estos instructores trabajarán en capacitar a unidades del ejército colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese convenio establece que las llamadas misiones militares tendrán el propósito de estar permanentemente en cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia, afirmó el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García. El funcionario explicó que los estadounidenses asesorarán dentro de las unidades militares a los estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules en Nariño, Vulcano en el norte de Santander, Omega del Meta y de la Brigada contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Se trata de un grupo de élite netamente de carácter consultivo y técnico, dijo Trujillo. Lo hizo al salirles al paso a las declaraciones de parlamentarios que reclamaban que el Congreso debería aprobar el tránsito y permanencia de tropas extranjeras en el país. Esta unidad viene a asesorar en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la lucha contra el narcotráfico. Su presencia en Colombia tendrá una duración de alrededor 4 meses, en los cuales centrarán sus esfuerzos en 4 zonas del país que han sido priorizadas por el gobierno nacional, afirmó el comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro. ¿Dónde está Juan Guaidó? La polémica por el paradero desconocido del líder opositor. Desde hace semanas es poco lo que se sabe sobre el jefe del Parlamento venezolano de Maduro. Lo acusa de ser un prófugo y estar refugiado en una embajada. Él y su equipo lo desmienten, aunque tampoco dan mayores pistas sobre su paradero. En Venezuela nadie sabe dónde se encuentra el líder opositor Juan Guaidó. Desde hace unas semanas, el paradero del político venezolano es motivo de especulación dentro de su país, pues no se le ha visto en público desde el mes de abril. Blanco de múltiples procesos judiciales desde que se proclamó mandatario interino en enero de 2019. Aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él, Nicolás Maduro aseguró que Guaidó, a quien se refiere como prófugo de la justicia, se encontraba escondido en una embajada en Caracas. Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos, dijo Maduro al ofrecer el balance de un plan de suministro de gasolina
con complicidad del prófugo de la justicia, en alusión a Guaidó, escondido en una embajada, afirmó Maduro en su cuenta de Twitter. Días después, el canciller Jorge Arreaza entregó más detalles sobre el paradero de Guaidó y sugirió que el opositor estaba en la embajada de Francia, de la capital venezolana. Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se lleve por la fuerza. No se puede, contestó Arreaza en una entrevista radial a una periodista que le preguntó por la supuesta presencia de Guaidó en la embajada francesa, así como por su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año. Sin embargo, Francia respondió este viernes a las acusaciones del gobierno venezolano y aseguró que el líder opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de su país, no se encuentra dentro de su embajada. Juan Guaidó no se encuentra en la residencia de Francia en Caracas, subrayó la portavoz del Ministerio francés de Exteriores, que añadió que se lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas. La portavoz, que respondía a varias preguntas de la prensa sobre esta cuestión, insistió en que los esfuerzos en que ese país debe encaminarse a lograr es en una solución política a la crisis que vive políticamente. El líder opositor venezolano es buscado por las autoridades venezolanas por su presunta implicación en las dos fallidas incursiones con mercenarios el pasado mes de mayo, que se saldaron con al menos 8 muertos. El esquema de venta de combustible complica conseguir gasolina para los venezolanos. Suman 6 días desde que se anunció un nuevo esquema de precios de la gasolina en Venezuela. El combustible se vende en dólares y para obtenerlo las personas deben sumarse a kilométricas filas, donde muchas veces pasan la noche para llenar el tanque.